días, hermanos. Un gusto volver a verlos nuevamente. Vamos a tener una clase, la cual la encontramos en Apocalipsis, capítulo 2. Versículo del 1 al 7. Vamos a meditar en las palabras de Cristo, el cual habla a esta iglesia, la iglesia a Éfeso. Cristo hablando a la iglesia y también hablándonos a nosotros como iglesia. Y debemos de poner atención a lo que Cristo habla. El libro de Apocalipsis son palabras de aliento para nuestros tiempos. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a ir a una pequeña pausa. Nuevamente, Padre Celestial, usted, que su morada está en el cielo y que desde allá nos observa y nos mira como iglesia, le pedimos de su bendición. Bendiga su palabra, que cada uno de nosotros la recibamos con gozo, con alegría, con humildad, sabiendo y reconociendo que el día de hoy usted habla a su iglesia. Así también, Padre, le pedimos que prepare nuestros corazones para recibirla, que nos ayude en todo momento para discernirla, y que cada uno de nosotros nos examinemos a la luz de la Escritura. Le pedimos, le rogamos que nos enseñe y nos muestre su grande amor, su confianza, y también así que nos dé estas palabras de aliento para que cuando Cristo regrese no suframos pérdida, sino estemos con Él como usted lo manda en la Escritura. Nuevamente nos ponemos en sus manos para que usted siga obrando. Perdone nuestras faltas y ayúdenos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Yo le he puesto como tema: iglesia, ¿por qué has dejado tu primer amor? Porque de versículo 1 en adelante, más adelante Jesús le dice a su iglesia: vuelve a tu primer amor, vuelve, arrepiéntete. Pero Jesús está llamando a la iglesia al arrepentimiento. Antes de que el Señor nos discipline, está haciendo una invitación a volver al primer amor. Una iglesia hoy en día puede tener un edificio muy hermoso, muy grande, donde caben muchas personas. Puede tener buena doctrina, muchos ministerios, puede tener años de servicio, pero aún así estar en peligro delante de Dios. Muchas veces los hombres miran las apariencias, pero sabemos que Cristo mira nuestro corazón.
Una iglesia puede impresionar a las personas. Así como hay iglesias llenas de mucha gente, nos impresiona. Nosotros somos poquitos. Pero al mismo tiempo, esas iglesias llenas de personas pueden entristecer nuestro corazón. ¿Por qué digo que pueden entristecer nuestro corazón? Porque esto sucedió con la iglesia de Éfeso. Entristeció el corazón de Cristo. En primera vista, era una iglesia esforzada. Pero después, poco a poco, porque el apartarse de Cristo o el apartarse de Dios no viene de la noche a la mañana. Esta iglesia poco a poco se fue apartando, su corazón se fue apartando de Cristo. Vemos que era una iglesia famosa, vemos que era una iglesia trabajadora, vemos que era una iglesia bíblica porque cuidaba la sana doctrina, pero hoy Jesús nos muestra que encontró algo que no estaba bien dentro de la iglesia. El primer punto es que usted y yo debemos de entender que Cristo camina en medio de su iglesia. Amén. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estas palabras van dirigidas a aquel predicador que se encarga de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es ese que anda en medio de su iglesia? Jesús. Porque Él dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está Él, y lo creemos. Porque cada que nosotros venimos al servicio, venimos a darle honra y gloria a Cristo. Y ya le adoramos, ya le cantamos, pero ahora vamos a recibir las palabras de Cristo, porque acuérdense que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró a estos hombres para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Hoy Jesús está hablando a una iglesia y está poniendo el ejemplo de esta iglesia. Pero nosotros debemos de tener en nuestra mente que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos y Él está presente hoy. Y si Cristo escudriña el corazón de los hombres, bueno, Él sabe cómo anda mi corazón y Él sabe cómo anda su corazón. Está hablando aquí a una iglesia que dejó que su corazón se enfriara. Bueno, Dios sabe cómo ando yo. Dios sabe cómo anda usted. La iglesia no son las paredes. La iglesia es usted y soy yo. Y Cristo conoce lo que hay dentro de la iglesia, la cual soy yo. Acuérdense que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y ahí mora Dios. Y Dios sabe cómo yo me ando conduciendo en este mundo. Esta iglesia dice que perseveraba en buenas obras. Debemos entender primero, para examinar nosotros a las Escrituras, que Dios o que Cristo lo conoce todo. Él lo ve todo. No nomás cuando venimos a la iglesia somos santos, no. Debemos vivir santamente en toda nuestra manera de vivir, debemos de ser santos. Pero déjame decirle que Cristo nos ve cómo nos conducimos dentro y fuera de la iglesia. Déjame decirle que no solamente Él escucha nuestras oraciones, sino también escucha nuestras conversaciones. Él también mira nuestras actitudes, conoce nuestras verdaderas intenciones. Y aquí lo describe a la iglesia. Por eso al principio Él la elogia. A nosotros también, cuando recibimos a Cristo, Cristo nos elogiaba. ¿Por qué?
porque éramos una iglesia firme, éramos una iglesia que servíamos al Señor, éramos una iglesia que siempre estábamos antes de los servicios, éramos una iglesia la cual siempre leíamos su palabra, orábamos con Él a todas horas. Pero Cristo más adelante a esta iglesia le dice: tengo algo contra ti. ¿Cómo estamos nosotros delante de Cristo hoy? Yo no los conozco. Los conozco cuando vienen a la iglesia, pero el que nos conoce muy bien es Cristo. Él nos está enseñando este ejemplo acerca de la iglesia que enfrió su corazón. Bueno, prepare su corazón, prepare su mente y examinémonos a la luz de la Escritura. El versículo 2 dice, ¿cómo dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Jesús reconoce lo bueno de su iglesia y comienza elogiándola. Era una iglesia trabajadora, porque Él dice: yo conozco tus obras. Pero acuérdense que nos está enseñando cómo empezó la iglesia. Y debemos de examinarnos a las Escrituras, cómo yo empecé cuando recibí a Cristo, cuando dije: acepto seguirte hasta el final. ¿Cómo empezó usted? ¿Cómo empecé yo? Con gozo. Porque cuando me bauticé, cuando salí del agua, sentí un gozo. Bueno, así estaba esta iglesia. Por eso Jesús me estaba elogiando. Eras una iglesia trabajadora. No era una iglesia perezosa. Había servicio, había ministerios, había actividad. Era una iglesia perseverante. Habían soportado las pruebas. No habían abandonado la fe. No dejaban de congregarse, continúan sirviendo. Era una iglesia que defendía la sana doctrina. No aceptaban a los falsos apóstoles. Amaban la verdad. ¿Usted ama la verdad? Nosotros somos la iglesia del Señor. Y debemos de ser ejemplo como esta iglesia. Todo lo que Cristo muestra en estos dos versículos, el 2 y 3, todo era excelente. Hoy también necesitamos iglesias que amen la enseñanza y que rechacen el error. Acuérdense, este mensaje va dirigido a la iglesia de Éfeso, pero debemos de examinarnos también como iglesia. Cristo la elogia, que era una iglesia trabajadora, que discernía en el error y no toleraba el mal. En otras palabras, Dios valora una fe que es activa. Dios valora a una persona que es firme, que es cuidadosa con la verdad. Pero déjeme decirle, esto lo está contando Cristo. Para Dios, nada pasa desapercibido. Ahorita me conduzco aquí, dentro de la iglesia, de una manera, pero allá afuera, para allá afuera, nos esconderemos de los hombres, pero de Dios no nos podemos esconder. Porque allá afuera puede enfriarse nuestra fe fácilmente. Pero el llamado que Cristo nos está haciendo es a seguir firmes. Incluso cuando hay cansancio, oposición o desánimo, debemos de mantener firme nuestra fe. Al día de hoy abundan doctrinas falsas, influencias religiosas, mensajes distorsionados. Pero nosotros como iglesia debemos de examinar todo a la luz de las Escrituras. No dejarnos llevarnos por la emoción o por la popularidad.
debemos de examinarnos si estamos perseverando o estamos cansados. Debemos siempre evaluar lo que escuchamos, no agarrar todo, sino que evaluarlo si es lo que dice la Biblia o no. Cristo nos observa y observa nuestras obras, y Él valora a la iglesia que persevera. El pecado que nadie veía. Punto número 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué podemos entender ahí? ¿Qué le dice Cristo a la iglesia? El pecado que nadie veía. ¿Quién solamente lo podía ver? Cristo. Hoy en día, ¿quién es la iglesia? Yo y usted. ¿Quién solamente puede ver mi pecado? Cristo. ¿Cómo nos habla Cristo? Ahora por medio de su palabra. Está en mí en aceptar la palabra de Cristo. Está en mí aceptar si tengo o no tengo pecado. El pecado que nadie veía, yo no puedo ver si todos los que estamos aquí vivimos una vida recta delante de Dios. Solamente Cristo la puede ver. Cuando venimos a los servicios o cuando alguien entra por primera vez a los servicios, la palabra le redarguye de pecado. ¿Por qué? Hay veces, cuando yo fui la primera vez a una iglesia, mi pensamiento fue este: ¿quién le contó toda mi vida al pastor o al predicador? Porque cuando yo escuché el sermón, yo sentía que todas las palabras eran para mí, pero acuérdense que la palabra de Dios es como una espada cortante y va cortando lo que no le agrada a Dios en mi vida. Pero solamente Dios me estaba hablando por medio de la palabra lo que yo era o lo que yo estaba pasando. Solamente Dios ve el pecado que hay en mí. Solamente Dios ve lo que yo estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Jesús le dice a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta frase entristece. Nadie quiere oír: oye hermano, te estás enfriando porque has dejado tu primer amor. Pero a veces el orgullo dice: no, yo no estoy frío, yo estoy sirviendo a Dios, pero a mi manera, pero no a la manera de Cristo. Porque ya no te veo temprano en la iglesia, ya te veo que ya no oras, ya no lees, te la pasas más fuera de la iglesia. Eso es el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es el amor que había cuando conocimos a Cristo. Éramos fieles en todo, nunca fallábamos a los servicios, siempre llegábamos temprano, deseábamos leer la Biblia en cualquier momento que nos desocupáramos, ya sea del trabajo, porque yo así era. Cuando conocí a Cristo, trabajo todavía de mecánico por mi cuenta, pero había un rato que no llegaban las piezas y que hacía, me ponía a leer la Biblia, porque ese era mi amor, ese era mi primer amor. Y luego en la casa, mi hijo entraba, yo tenía cuidado a mi hijo, entraba a las 7 de la mañana, yo tenía que llevarlo a la escuela, me paraba a las 5 y me salía afuera a orar. Ese era mi primer amor. Pero solamente Cristo veía la intención de mi corazón. Y hoy Cristo está viendo la intención de su iglesia.
Ahora ya no deseamos leer la Biblia. Ya no deseamos orar como lo hacíamos en aquel tiempo. En aquel tiempo cualquier oportunidad para servir, ahí estábamos. Hermano, ¿en qué le ayudo? Vamos a tener un evento, hermano, aquí estoy. ¿Para qué le ayudo? Necesitamos, no, allá conozco yo a ciertas personas, pero ya no hay ese amor por la obra de Cristo. Así que ya viene la confraternidad, a ver quién se apunta. ¿Por qué Cristo le dijo que han perdido su primer amor? Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor, porque aunque externamente era una iglesia fuerte, internamente estaba perdiendo lo más importante, la relación viva y afectuosa con Él. ¿Por qué se pierde el primer amor? Porque nos apartamos de la persona indicada. Igual en los matrimonios. Si uno y el otro es distante, se va perdiendo el primer amor. ¿Cierto o no cierto? Si el esposo o la esposa no fructifica ese amor con los detallitos cuando andaban de novios, se va perdiendo este primer amor. Porque el primer amor es de detalles. Igual en la iglesia, el primer amor es de detalles. Llego temprano, sirvo aquí, le ayudo acá, ¿quién? Ese es el primer amor. Pero después pasa el tiempo de casados, se van haciendo a un lado los detalles, se van haciendo a un lado las palabras bonitas. ¿Y qué pasa? El amor se va enfriando. Se apartaron de Cristo. Se apartaron de su primer amor, esta iglesia. ¿Por qué Cristo le habla así a la iglesia? Porque Cristo vio lo que nadie más veía. ¿Por qué Cristo nos habla hoy en este sermón a la iglesia? Porque Cristo solamente ve lo que hay en nuestro corazón. Solamente Cristo está mirando lo que hay en usted y en mí. Pero el tema no es regañar a la iglesia, el tema es volver a nuestro primer amor. Por eso que Cristo y Dios nos han enseñado el amor. Desde que Él vino a este mundo, Él amaba a todas las personas. Fuera pecador o no fuera pecador, Cristo los amaba. Y hoy con amor, Cristo te dice, vuelve a tu primer amor. Empieza a vivir o a hacer las cosas que hacías cuando estabas enamorada de mí o enamorado de mí. A los ojos humanos, Éfeso era una iglesia ejemplar. Trabajaba mucho, perseveraba en pruebas, discernía la doctrina y no toleraba el pecado. ¿Cómo éramos nosotros cuando conocimos a Cristo? ¿Nos hacíamos religiosos, sí o no? Sí. A mí me gustaba la música. Cuando conocí a Cristo, no. Todo esto lo desecho, porque esto no le agrada a Dios. Así éramos. Yo era DJ, tenía una colección de discos, como unos 1000 discos. A la tercera semana que empecé a escuchar ya el Evangelio, agarré todos los discos y los tiré a la basura. Mi mente me decía, regálalos. No, ¿para qué voy a contaminar otra mente? Los eché todos a la basura. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios. Porque Cristo estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Cristo mira el corazón. Así que examinémonos. Él vio que la motivación ya no era el amor en esta iglesia. Lo que Cristo estaba viendo en esta iglesia solamente era la costumbre, la rutina y el deber. ¿Qué está pasando con nosotros al día de hoy? El amor se está enfriando poco a poco. ¿Por
¿Por qué Cristo vio que estaban haciendo la obra sin el corazón? Es lo que estaba viendo Cristo. Que ya la obra no era de corazón, de un amor sincero, sino una rutina. Y lo que podemos ver en esta iglesia es que Cristo no les está reprochando la falta de servicio, la falta de asistencia, la falta de preparación. Les está reprochando la falta de amor. La iglesia seguía activa, pero ya no estaba enamorada de Cristo como lo hacía el primer tiempo, cuando lo conoció. Cristo les dice, hace mucho demostraban su amor por mí, pero ya no me aman como al principio. Y ahora Cristo dice, tus obras siguen, pero tu corazón ya no es igual. Por eso debemos de examinar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Cristo está mostrando que la obra sin amor pierde su valor. Éfeso hacía muchas cosas correctas, pero había perdido lo esencial, su relación íntima con Cristo. Cristo nos advierte que la rutina espiritual es peligrosa. La iglesia no cayó en pecado grave. La iglesia no se volvió falsa. La iglesia no se volvió como el mundo. La iglesia simplemente se enfrió. Y si nos ponemos a examinar los mensajes fuertes que habla a las 7 iglesias, ahí podemos examinar nuestro corazón. ¿Cómo está delante de Dios? Acuérdense que el amor es el motor de todo servicio. Sin amor, la doctrina se vuelve orgullo, el servicio se vuelve rutina, la santidad se vuelve legalismo y la iglesia se vuelve fría. Cristo no solo quiere obediencia, quiere un corazón que le ame y que viva en obediencia. Hoy Cristo nos habla porque Él nos ama. Y no quiere que perdamos lo esencial que es el amor. Acuérdense, de todos los mandamientos, Cristo resumió en solamente 2 mandamientos. Y el primero es el amor. Y el segundo es amarnos a nosotros mismos. Cristo quería restaurar a la iglesia de Éfeso. Cristo no quería destruirla. El reproche no es para humillar, sino para despertar. Cristo está diciendo a la iglesia, despierta, recuerda cómo me amabas, arrepiéntete de haberte enfriado, vuelve a las primeras obras. Cristo está haciendo un llamado a regresar, no a rendirse. Habían reemplazado la relación por la rutina. Ya los hermanos hacían la obra sin el corazón. Su amor por Él ya no era el mismo. El peligro espiritual era grande. Pero Cristo quiere restaurar su relación con Él. Al día de hoy, muchos creyentes siguen ocupados o siguen ocupando solamente un banco. Pero hace años que Cristo dejó de ocupar el primer lugar. Muchos conservan la Biblia, pero ya no la leen. Muchos cantan bien bonito, pero su corazón está lejos de Él. Eso fue Éfeso. Primero la elogió. Y ahora le dice, pero tengo algo contra ti. Examinémonos. Examinémonos. Por fuera podemos estar bien,
Pero ¿cómo está nuestro corazón? Jesús nos da un remedio. Apocalipsis 2:5. Jesús nos da un remedio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Nos da un remedio. Este versículo contiene 3 mandatos, pero también tiene una advertencia. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recordar de dónde he caído es reconocer nuestra condición. El Señor quiere que nosotros reflexionemos, que nos comparemos a esta iglesia si es que estamos en nuestro primer amor. Cristo nos está diciendo que recordemos cómo era nuestra relación con Él y que reconozcamos si estamos igual o ya no estamos igual. Que reconozcamos si hay un descenso. Pero la restauración comienza con honestidad. Arrepiéntete, dice Cristo, cambia de dirección. Acuérdense que arrepentimiento es cambiar de dirección. Arrepentimiento no es solo sentir tristeza, ¿no? Sí, tiene razón. Debe de haber un cambio. A partir de mañana o a partir de salir de este edificio debe de haber un cambio. Mostrar las primeras obras. El primer cambio es reconocer que me he alejado de Cristo. Haz las primeras obras, dice Cristo. Vuelve a lo que hacías cuando amabas a Cristo. Cristo no dice, haz más cosas. Haz lo que hacías cuando tu amor era fuerte. ¿Qué es lo que te está diciendo Cristo? ¿Qué era lo que hacías? Bueno, orábamos con sinceridad. Leíamos la Biblia con mucha hambre de conocer qué quiere decir aquí, qué quiere decir allá. Servíamos con gozo. Poníamos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Me acuerdo que yo trabajaba por mi cuenta, pero a las meras 5 ponchaba la tarjeta porque a las 6 tenía que estar en el servicio. Ese era mi amor por Cristo. Estar ahí tempranito para escuchar su palabra y para reunirme con los hermanos. Pero Cristo está diciendo que hagamos las primeras obras. El primer amor se recuerda volviendo a las prácticas que lo alimentaban. La advertencia es que si no, quitaré tu candelero. El candelero representa la presencia de Cristo en la iglesia, representa la luz, el testimonio, la afluencia espiritual. Podemos estar aquí, pero nuestro corazón no va a estar aquí, sino va a estar en otro lugar. No es perder la salvación, sino perder la vida espiritual. Perder la presencia activa de Cristo en mí. Una iglesia puede seguir funcionando, pero sin la luz de Cristo es una iglesia apagada. Por eso necesita volverse al primer amor. Apocalipsis 2:5 nos está enseñando que debemos recordar cómo era tu primer amor por Cristo. Debemos de arrepentirnos de habernos enfriado. Debemos volvernos a las primeras obras. Si no lo haces, perderás la presencia de Cristo en ti y en mí. En vez de ser luz, vamos a ser oscuridad. Cuando se pierde el primer amor, aquí
aquí somos santos, pero en la casa salen unas palabrotas, es porque ya no está el amor de Cristo en mí. Ya no somos luz en la casa, gritamos, ya no hablamos con amor. La advertencia más fuerte: quitaré tu candelero de su lugar. Hoy Jesús nos enseña algo fuerte, directo y sin suavizar. Cristo habla con amor, pero también con autoridad. Este versículo es uno de los más llamados en todo el Nuevo Testamento. Cristo está confrontando a la iglesia de Éfeso, pero también está confrontando nuestro corazón. Por eso le dice: recuerda de dónde has caído. Esto es fuerte. Porque Cristo no está diciendo: te descuidaste un poco. Recuerda de dónde has caído. No está diciendo: recuerda dónde te descuidaste. No. No está diciendo: te enfriaste tantito. No. No está diciendo tampoco que te hace falta mejorar. Lo que Él está diciendo: recuerda de dónde has caído. Eso significa que dejar el primer amor no es un detalle, es una caída espiritual. Cristo nos está diciendo: tu condición actual no es normal, no es seria, porque se puede perder la salvación, se puede enfriar el corazón por completo y perder la salvación. Por eso Cristo exige arrepentimiento inmediato. Él dice: arrepiéntete. Cristo no está diciendo: inténtalo. Cristo no te está diciendo: empieza a cambiar o ven poco a poco. Cristo está diciendo: arrepiéntete. O Cristo se anda por las ramas. Cristo nunca fue así. Cristo fue directo con las personas. Cristo está tratando la pérdida del primer amor como un pecado, no como descuido. El enfriamiento espiritual requiere arrepentimiento y no excusas. Por eso debemos examinarnos y empezar a hacer las primeras obras. Cristo no pide que empieces a volver a las primeras actividades, sino a volver a la intimidad con Él. Cristo advierte: si no, quitaré tu candelero de su lugar. Cristo puede quitar la presencia de Él en nosotros. Podemos decir que estamos vivos, pero en la realidad estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no sale Cristo de mi boca, ya no sale la palabra de mi boca. Si no vuelves al amor, dice Cristo, dejaré de caminar entre ustedes. No es perder la salvación, es perder la presencia activa de Cristo. Una iglesia puede seguir funcionando con cultos, con programas, con ministerios, con actividades, pero si el amor de Cristo no está en esa iglesia, de nada sirve. De nada sirve que sea una iglesia con miles de miembros, pero si no hay amor. Ya el apóstol Pablo lo dijo. ¿Qué nos está enseñando Cristo? Bueno, que dejar el primer amor es una caída espiritual. Cristo exige arrepentimiento inmediato. Cristo ordena volver a la relación inicial, no solo a la actividad. Si no hay cambio, Cristo quita su presencia y su luz. Una iglesia puede seguir activa, pero muerta espiritualmente si no se vuelve al primer amor. Hay una promesa para los que vencen. Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son las iglesias? Nosotros. Al día de hoy se lee esta carta para que nosotros tengamos conciencia de lo que le pasó a esta iglesia.
Al que venciere, dice Cristo, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Cristo siempre recompensa al que permanece fiel. No promete una vida sin pruebas, promete una vida eterna y comunión con Él, siempre y cuando caminemos en obediencia. La aplicación para la iglesia es que podemos tener la doctrina correcta, pero un corazón frío. Podemos servir mucho, pero amar poco. Podemos cantar sin adorar. Podemos orar sin fe. Podemos predicar, pero sin pasión. Podemos asistir a todos los cultos, pero estar lejos de Dios. Cristo busca corazones rendidos a Él. La exhortación final. ¿Qué pensaría Cristo si hoy examinara nuestro corazón? ¿Encontraría creyentes llenos del Espíritu? ¿O creyentes llenos de costumbre? No basta con decir, es que yo tengo muchos años en el Evangelio. Es que nosotros tenemos la sana doctrina. Es que somos la iglesia que Cristo edificó. Debemos de pensar dónde está mi primer amor. Tenemos que dejar el pecado, el orgullo, la rutina, el materialismo y la indiferencia, porque todas esas cosas apagan nuestro amor por Cristo. Hoy es el día de volver. No debemos de esperar, de ir poco a poco regresando al Señor. Porque Él puede quitar nuestro candelero y cuando queramos regresar ya va a ser difícil. Debemos de arrepentirnos. Debemos de pedirle con humildad que renueve nuestras fuerzas para regresar al primer amor. Porque una iglesia con pocos recursos, pero llena de amor de Cristo, puede transformar al mundo. Pero una iglesia con muchos recursos y sin amor ya comenzó a morir. 1 Corintios 13, del 1 al 3, dijo el apóstol Pablo: si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Cristo quiere preparar a su iglesia. Por eso el Apocalipsis son palabras de ánimo. Son palabras duras. Más adelante, allá en los versículos 21 y 22, habla de que Él viene pronto a recompensar a cada uno según su obra. Pero debemos de estar preparados para ese encuentro. Debemos de estar preparados para ese encuentro llenos de amor. Llenos de amor. Por eso, si nuestro amor por Cristo se ha enfriado, debemos de reconocerlo. Debemos de arrepentirnos. Y debemos de hacer las primeras obras. Vamos a tener 5 minutos para saludarnos unos a otros y que Dios les bendiga.